Bueno, buenas tardes para todos, para todas y hasta para todos, porque ya es parte de esos procesos de inclusión y de reconocimiento de la diversidad. En especial queremos saludar al panel de expositores y expositoras que tendremos en la tarde de hoy y a la coordinación que hemos realizado entre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, la Defensoría del Pueblo, el Movimiento Reconocidos y Participación Ciudadana. Este webinar que hemos titulado Dominicanos y Dominicanas, pero sin derechos, expresa una gran preocupación de parte de organizaciones sociales, organismos internacionales y de instituciones del orden público sobre la situación planteada por la sentencia 168 del año 2013, evacuada por el Tribunal Constitucional, que solo considera como nacionales a las personas nacidas en territorio dominicano de padres dominicanos o residentes legales. Ese es como el contexto de entrada de este webinar. Pero para dar la bienvenida, invitamos a la señora Lady Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana, y al señor Gabriel Godoy, jefe de la delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para que nos den la bienvenida. Lady. Sí, gracias, Fátima. Permítanme saludar primero a nuestros panelistas, quienes nos honran con su tiempo y disposición, al doctor Cristóbal Rodríguez, y en representación del Defensor del Pueblo, el licenciado Harold Modesto, secretario general de la Defensoría del Pueblo, así como al señor Gabriel Godoy, jefe de delegación de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, al señor Alberto Fiallo, oficial de Relaciones Institucionales de ACNUR, y a la señora Fátima Lorenzo, quien funge como moderadora el día de hoy, pero con la alta responsabilidad de la dirección ejecutiva de nuestra institución. Y con ellos a todos ustedes que de manera virtual y en nuestras diferentes plataformas nos acompañan en este importante conversatorio. Para Participación Ciudadana es fundamental unir esfuerzos con otros actores en la defensa y protección de los derechos humanos, misión transversal de nuestras instituciones. Pues no es posible la defensa de la democracia, el fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción, el fomento de la transparencia, sin el respeto y reconocimiento de los derechos humanos. Y en esta ocasión hemos unido esfuerzos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, y la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de promover una conversación seria, propositiva, reflexiva, sobre la situación de apatridia que se encuentran muchos dominicanos producto de la privación de la nacionalidad a partir de la sentencia 168-13. Esta decisión del Tribunal Constitucional contraviene los principios fundamentales en que se afianza la Constitución Dominicana, la dignidad humana, y por ende violenta todos los derechos inherentes al ser. Y en este contexto tenemos que analizar que nuestro país, la República Dominicana, no solamente es el país con el mayor número de apatrídeas en América, sino además uno de los países con mayor número de apatrídeas en el mundo. Esta situación debe llamarnos a la reflexión. Tenemos una cantidad de dominicanos invisibilizados que a raíz de esta sentencia se han limitado el derecho a acceder al sistema educativo, a la seguridad social, a la salud, a la vivienda, a la formalidad del mercado laboral, a ejercer el concepto íntegro de la ciudadanía, y también se ha impedido a pertenecer y hasta caminar sin temor por los suelos de esta patria que les dio nacer. Desde Participación Ciudadana seguimos comprometidos con la defensa integral de los derechos humanos, la construcción de un Estado social, democrático y de derecho que incluya a todos y a todas, y este tipo de actividades coadyuvan a esta misión. Muchas gracias. Gabriel. Muchas gracias. Quisiera saludarles a todas y todas. Buenas noches. Felicitar a Lady Blanco por su presentación, agradecer y su nombre en nombre de la profesora Fátima el apoyo de Participación Ciudadana, decir que es un honor para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
participar de ese diálogo en la noche de hoy, especialmente en la compañía del doctor Cristóbal Rodríguez, de Harold Modesto, también con mi compañero Alberto Fiallo y especialmente con la compañera Elena Lorac del Movimiento Reconocido. Yo creo que las palabras de Lady apuntan a la importancia, a la relevancia de ese diálogo. Estamos en un momento en que queremos erradicar la patria hasta el año 2024. Esa es una meta del alto comisionado Filippo Grandi, concordado con todos los países miembros de las Naciones Unidas. Entonces, desde nuestra agencia, estamos trabajando en la campaña I Belong, Yo Pertenezco. Quisiéramos invitarles para visitar a la página web del ACNUR, acnur.org, y firmar la carta en apoyo a la campaña I Belong para pedir que los países tomen medidas políticas y jurídicas para evitar el riesgo de apatridia y garantizar una respuesta a personas que todavía no tienen el pleno acceso y goce de su ciudadanía. Estamos proponiendo un plan de acción con 4 ejes principales: acciones para que los países puedan trabajar por la identificación, por la prevención, la reducción y luego la protección a personas que estén en situación de apatridia o riesgo de apatridia. Y pensamos que eso genera una moldura para responder a los distintos desafíos, no solo en el mundo, sino también en la región de las Américas y del Caribe. De acuerdo con el secretario general, Antonio Guterres, la meta de las Naciones Unidas es trabajar con los gobiernos para no dejar a nadie atrás. Entonces, queremos desde la ACNUR ayudar a los países para empezar con las personas que estén más atrás. Y entre ellas están las personas que todavía no tienen el derecho a una identidad y no logran acceder a la ciudadanía. De esa manera, como son los gobiernos los responsables por establecer quiénes son sus nacionales, les toca también a ellos la responsabilidad de las reformas legales, políticas, para abordar de manera efectiva el tema de la patria. Desde la ACNUR estuvimos trabajando muy de cerca, tanto con la Junta Central Electoral para la aplicación de la Ley 169-14, cuanto con el Ministerio Interior y Policía, con el objetivo de ayudar a las distintas personas beneficiarias de las respuestas legales específicas para el contexto dominicano. Queremos garantizar que ese primer paso pueda significar un salto hacia la inclusión efectiva y acceso efectivo a la ciudadanía de todas las personas afectadas por la sentencia 168-14. Creemos que el Plan de Acción Mundial para acabar con la patria ofrece buenas herramientas para apoyar a esa población con soluciones de protección que sean inclusivas, como la acción número 1 para resolver los principales casos de apatridia en el mundo, y la acción 7 para garantizar acciones de registro universal de nacimientos, lo que es coherente también con la meta 16.9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ACNUR está a la disposición del gobierno dominicano, de las organizaciones de la sociedad civil, de los movimientos de las personas afectadas y también de la academia para garantizar que esa respuesta se haga de manera conjunta, colectiva, sin dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias y que disfruten el conversatorio de hoy. Muchísimas gracias a Lady y a Gabriel por sus palabras de bienvenida a esta actividad. Queremos presentar las excusas del defensor del pueblo, el señor Pablo Ulloa, que se le presentó un imprevisto de último momento y no ha podido estar presente como inicialmente estaba en la invitación de esta actividad, por lo que Harold Modesto va a presentar la parte que le correspondía al señor Ulloa. Es importante decir que para dar inicio a las exposiciones de esta actividad,
Inicialmente vamos a tener una presentación que va a realizar sobre la situación actual de las personas privadas de nacionalidad, y para esto el compañero Alberto Fiallo, que es el oficial de Relaciones Institucionales del ACNUR, va a hacer la entrada, digamos, para presentar la situación de estos compañeros y compañeras que viven en situaciones de apatría. Alberto, la palabra es para ti. Muchas gracias, Fátima. Muchísimas gracias a Participación Ciudadana por colaborar con nuestra oficina para hacer visible, como decía Lady, esta realidad. Un profundo agradecimiento a Lady y a ti, Fátima, que son personas que conozco hace ya muchos años, no contemos, ¿verdad? A Harold, que también representa al buen amigo Pablo Ulloa, y a quien conozco, y evidentemente la gran, digamos que la gran invitada de este día, que es Elena, que va a tratar todo lo que tiene que ver desde su perspectiva de coordinadora del movimiento reconocido, pero desde su perspectiva como persona que vive al día a día esta realidad, va a encargarse de la parte testimonial, digamos que es la que tiene la carga humana más fuerte. Yo quisiera, como bien explicó Fátima, ofrecer un contexto actual, es decir, todo el que esté viendo este encuentro debe saber dónde estamos parados y por qué, digamos que tenemos la participación de ese también gran amigo, profesor Cristóbal, que nos va a hablar de la parte, nos va a tratar la parte del derecho constitucional, y en qué contexto, dónde estamos. Recordando, como bien señaló tanto Lady como Fátima, que la razón de ser de la ley 169-14 fue la respuesta al impacto de la sentencia 168-13. Y lo que previó fue una solución de nacionalidad que se dividió en grupos literales. En el primer artículo de la ley 169 se habla del literal A y del literal B. Por eso se habla de grupo A y grupo B. Grupo A fueron aquellas personas que se inscribieron en el registro al momento de su nacimiento con los documentos que la sentencia 168-13 consideró insuficientes para adquirir la nacionalidad o asimilables al tránsito y por lo tanto a la ilegalidad. Y el grupo B, que fueron las personas que, como un gran porcentaje de los nacimientos al día de hoy en República Dominicana, no se registraron y que tuvo una solución diferente, una solución en la cual a los 2 años de obtener un estatus migratorio regular en República Dominicana se tenía acceso a la naturalización. ¿Dónde estamos ahora? Y si me permiten, voy a hacerles una muy breve presentación a nivel del contexto de implementación. ¿Me pueden confirmar que lo ven ahí, verdad? Sí, sí, perfecto. Se ve. En cuanto al grupo A, tenemos, esto es en base a la información ofrecida por la Junta Central Electoral. Esa auditoría, que ustedes recuerdan que fue una auditoría que se hizo en varios días con sus noches, arrojó un número de personas impactadas por la ley, por la sentencia 168-13 de 61.049. Esas 61.049 personas que fueron inscritas, por eso son grupo A, en el registro civil, pero con los documentos que, como dije, el Tribunal Constitucional encontró insuficientes para adquirir la nacionalidad, 26.102 han retirado sus cédulas de identidad y electoral. Esa cifra está actualizada hasta la información que hemos obtenido de la Junta, que es hasta agosto del 2020. Eso significa que 34.900 personas aún no tienen la documentación que previó en el año 2014, es decir, hace 7 años, la ley 169-14. En cuanto al grupo B, como hemos dicho, fueron las personas que no estuvieron registrados en el registro civil al momento de la emisión de la sentencia. Tenemos 8.768 personas que aplicaron al plan de regularización y de naturalización establecido en la 169-14. De esas 8.768 personas, y somos muy cuidadosos con el tema de las cifras. Fíjense que no estamos hablando de 8.000 y pico, porque estamos hablando de seres humanos con su historia, con sus necesidades, con su realidad. Por lo tanto, de esas 8.768 personas, 7.147
han sido aprobadas por el Ministerio de Interior y Policía. Eso incluye 588 personas que fueron observadas, expedientes fueron observados por estar incompletos y que lograron completarse antes del 30 de septiembre del 2019 con el apoyo directo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en República Dominicana. En base a las informaciones que comparte en la Dirección General de Migración, el ACNUR, en agosto del 2020, 4.076 permisos de residencia habían sido otorgados por la Dirección General de Migración. El ACNUR y sus socios han acompañado a 3.663 personas del Grupo B y 2.553 han recibido permisos de residencia. Pero a fecha de mayo del 2021, al menos 1.930 de esos permisos se encuentran expirados. Personas que recibieron por efecto de la Ley 169/14 un estatus migratorio regular que nació en territorio dominicano y por lo tanto tiene derecho a la nacionalidad dominicana. Y al día de hoy, inclusive el documento que les daba estatus migratorio regular ha expirado. Esto nos lleva a afirmar que este grupo, sobre todo tanto grupo A como grupo B, pero digamos que en el caso más dramático, en el caso del grupo B, porque hay una regresión, hay un limbo jurídico, pero también hay una regresión, porque estas son personas que teniendo un estatus migratorio regular o una residencia permanente otorgada por el Estado Dominicano al momento en que aplicaron y fue revisado su expediente, hoy tienen esos permisos expirados. Eso significa que tienen limitado, bueno, eso es una forma muy técnica de decirlo, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a educación, porque si bien en las escuelas públicas no les piden la documentación correspondiente cuando van a pasar a la universidad. Bueno, claro. En la misma página. Cuando Sí, piensan... acuérdate de rescatarme a Tana. Dice la gente hay que pagar, ¿viste? Si Creo que alguien que... Perdón, No hay por ningún favor, pueden apagar los micrófonos. Gracias. Continúa, Alberto. No hay ningún problema. Entonces decía, estas son personas que tienen limitado acceso a la salud porque no están dentro de la protección de la seguridad social. Tienen limitado el acceso a la educación porque si bien las escuelas no les piden actas de nacimiento, cuando van a hacer estudios técnicos o cuando van a pasar a la universidad, sí les requieren esta documentación. Son personas que tienen evidentemente limitado su acceso a la vivienda porque no tienen una residencia permanente que probar en este caso, a sus arrendadores. Están fuera del esquema de protección de la seguridad social, pero además de ese esquema reforzado de la Constitución Dominicana a personas envejecientes y a la niñez. Pero todavía más dramático, están en continuo riesgo de deportación. Es decir, que tienen el riesgo de ser llevados a un país que no conocen, que en la mayoría de los casos nunca han visitado y que del cual no se sienten evidentemente parte. Esto es un drama humano que estamos viviendo actualmente en República Dominicana. Y la idea de este foro es precisamente analizar las implicaciones desde el punto de vista constitucional, desde la perspectiva de las atribuciones del defensor del pueblo, luego de haber visto, no solamente escuchado este contexto, sino el testimonio que nos va a ofrecer con mucho cariño y con mucha fluidez Elena Lorac. Yo reitero el profundo agradecimiento por parte de la ACNUR a Participación Ciudadana y a todos los que están participando en este encuentro por hacer de este, como he dicho, drama humano visible a través de este encuentro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por esa introducción. Realmente es un drama humano. Y qué mejor para dar a conocer qué significa, qué ha significado, cuál ha sido el impacto de tener vidas borradas, literalmente, la situación que ha creado el decreto 160, la sentencia 168-13. Para eso le vamos a dar la palabra a la compañera Elena Lorac, quien nació en el municipio de Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, es oriunda del Batey Enriquillo. Elena es estudiante de trabajo social en la UAS, es activista y defensora de los derechos humanos
especialmente de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. Actualmente es la coordinadora nacional del movimiento reconocido que promueve el derecho a la nacionalidad en República Dominicana en los jóvenes batellanos. Quiero recordar que cada expositor tiene alrededor de 20 minutos para hacer su presentación y para luego abrir a las preguntas e inquietudes que pueden salir de las personas que están participando en este webinar. Elena, por favor, abre los micrófonos y la palabra es tuya. Bueno, muy buenas tardes, Fátima. Buenas tardes, Alberto, Harold Modesto, Lady Blanco y Cristóbal Rodríguez. Saludo la iniciativa de participación ciudadana por este importante tema que para nosotros es importante que se debata en nuestro país y que las personas puedan conocer todas las realidades y las situaciones que viven los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana en estos momentos. Muchísimas gracias por la participación. Y sí, como decía Fátima, el movimiento reconocido es un movimiento articulado principalmente por jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana que luchamos por el derecho de nuestra nacionalidad. Y cada uno de estos jóvenes estamos conformados a nivel de una estructura de núcleo en 6 provincias de nuestro país, principalmente en la zona batellana. Y como decía y exponía Alberto Fiallo, la situación técnica a raíz de la ley 169-14, que nos da también un panorama y las cifras de por dónde vamos y cómo esto ha venido marchando y ha venido afectando las vidas, que en esta tarde tengo esta responsabilidad de presentarnos esta realidad palpable que viven y que vivimos dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana, que Lady en su introducción enfatizaba claramente las situaciones que viven y cómo afecta ese desconocimiento del derecho a la nacionalidad de los dominicanos y dominicanas. Como es el título de este diálogo, agradezco a todas las personas que en este momento también se ha tomado el tiempo para unirse a este diálogo y que pueda también conocer y ver estas realidades que viven los jóvenes en sus diferentes dimensiones. Y bueno, como le decía, nuestra razón de ser directamente no es un capricho, como se ha querido vender, como se ha querido malinterpretar. No somos personas invasoras, no tenemos ninguna intención de dañar a nuestro país. Somos dominicanos y dominicanas, pero con una excepción, como decía el título, sin derecho. ¿Por qué sin derecho? Bueno, por todo lo que me antecedieron, las explicaciones claras que ha dado nuestros compañeros. Ustedes pueden ir viendo cómo esto ha impactado en la vida de los jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana. Y es por eso también el que nos ve, me gustaría invitarles como es ponerse más o menos en el lugar, o cómo reaccionaría usted que de repente cuando va a la universidad o cuando termina el nivel básico y necesita ir o realizar el bachillerato y necesita un acta para fines de escuela, o que tú das a luz en un centro médico y necesita una cédula o un documento para tú poder registrar a tu hijo o hija y darle ese nombre. O como jóvenes que somos, andar en las calles libremente. Esas son parte de las realidades que le ha venido pasando a los jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana. ¿Cómo usted se sentiría de repente si esto le pasara? Usted que está en su casa
que quizás tuvo su acta, luego tuvo su cédula y de repente también su cédula fue inhabilitada. Y luego te invitan a tú tener que someterte a un proceso de naturalización, o que tú tengas que renunciar a lo que tú has tenido y tener que acogerte a lo que el Estado te implique dar. Entonces, estas son las realidades directamente que viven jóvenes procedentes de los bateyes, que tienen sueños, que tienen un presente, un futuro, que no pueden avanzar porque estos derechos que en el último slash que presentaba Alberto Fiallo, como es el derecho a la salud, a la educación, ese derecho está siendo violentado por todos estos mecanismos y dispositivos que se han venido dando desde el año 2007. Y ahí también quisiera presentarle cómo esta situación le ha afectado la vida a Maribel. Maribel es una joven de 24 años de la provincia de Monteplata. Su sueño es ser una profesional y entregarle todo a su país. Sin embargo, Maribel ha tenido que luchar con todas las barreras y poder someterse a un plan de naturalización, la cual hoy en día Maribel terminó el bachillerato. Hace 4 años Maribel anhela ir a la universidad, pero ¿qué pasa? Esa documentación, instituciones del Estado no lo reconocen. Maribel se encuentra con las manos atadas, sin poder hacer nada. Sueña con tener una cuenta bancaria. Sueña con ir y casarse, según relata. Ella es cristiana evangélica y dice que desea casarse. Pero este sueño para Maribel es irrealizable, ya que Maribel fue una de las que aplicaron y obtuvieron una residencia. Una residencia y una cédula que dice que Maribel es extranjera en su propia tierra. Incluso en algunos momentos me ha dicho que cuando presenta el documento recibe burlas porque le dicen, ¿cómo tú naces aquí en República Dominicana y tú tienes una nacionalidad haitiana y también tienes una residencia? Pero Maribel también tiene que pagar por esa residencia, al igual que Wander, de 23 años de edad, de la provincia de Barahona. Wander tiene 4 hermanos con esta misma situación, la cual Wander tiene que pagar 20,000 pesos para poder renovar una residencia solamente por 5 meses. Luego se le vence. Esto hace que Wander no pueda gozar de su nacionalidad. Wander no ha salido del país, ni Maribel tampoco. Todos los jóvenes que están en una situación igual que Maribel y Wander son personas que nacimos en República Dominicana, nunca salimos del país, nunca hemos ido a Haití, y la gran mayoría de estos jóvenes están en una situación de extranjero, condición de extranjeros. Pero también está la realidad de Wirkin, un joven dominicano de ascendencia haitiana que no tuvo la oportunidad de tener un registro porque el Estado no le permitió. Y también por su condición y color de piel, Wirkin fue apresado por los agentes de migración. Y Wirkin tuvo que pasar 3 noches en el centro vacacional de Jaina. Estamos hablando de lo que ya hemos planteado aquí, todo lo que consiste en las privaciones de los derechos de las personas en nuestro país. Tener que andar con temor en las calles, pero no porque quieren, sino porque el Estado le ha adjudicado una condición que le permita tener que andar. Maribel decía, ella es un fantasma andante. Y eso es lo que somos. Respiramos, vivimos,
pero en realidad se nos considera como que no somos gratos. Por eso al inicio le explicaba que no es un capricho el hecho de que estemos aquí. Por eso vemos como importante este tema que se debata. No sé por qué este tema se considera un tema polémico, porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de jóvenes, de hombres, de mujeres que tienen sueños, que viven y esperan dar lo mejor a su país. O sea, nuestra condición de vida, el desarrollo de nuestras vidas beneficia a nuestro país. Y al Estado no garantizarnos estos derechos, pues esto va también en decadencia en todo lo que es nuestro desarrollo personal, el desarrollo humano y por ende de nuestro país. Le hablaba la ley 169-14 que fue emitida por el Poder Ejecutivo en el 2014, una forma de buscar una salida a las realidades que viven los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. Si bien es cierto, es una ley que fue promulgada por la presión y por todos los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil, esta ley lo que ha hecho es ha fragmentado más la realidad y la situación de los jóvenes, convirtiéndolo en una fragmentación. Y como decía y le explicaba Alberto, o sea, jóvenes que tienen que ser representados alfabéticamente en grupo A y grupo B. Pero no solamente estamos hablando de estas dos divisiones, estamos hablando de jóvenes que viven en una misma casa. Vamos a poner en mi caso, en el caso de Maribel, en el caso de muchos jóvenes a la cual acompañamos y damos seguimiento desde el movimiento y otras organizaciones que son hermanos, pero están divididos. Nacieron de la misma condición, pero son hermanos que son del grupo A y tenemos una cédula, pero también para tener esa cédula fuimos transcritos. O sea, nuestro libro, nuestro registro ordinario es como si tú nacieras y obtuviste tu cédula. Cuando te la vayan a dar, ese registro que tú tuviste en tu acta de nacimiento ya no existe, te transcriben. Y esto es lo que pasa con la gran mayoría de nosotros. Eso está pasando con Juan, que tiene su acta, el Estado le dio su cédula, pero Juan es transcrito. Pero Juan también está siendo demandado en nulidad. El acta que tenía Juan al momento de nacer, que le entregaron a sus padres, que fue suspendida en el 2007, en ese transcurso, está siendo demandada en nulidad. Muchos jóvenes y provenientes de Batelle ni siquiera se dan cuenta que sus actas están siendo demandadas en nulidad. Es un tema muy jurídico y que las personas ni siquiera se dan cuenta de esto que está pasando, que luego más adelante pues conocerán este caso. Pero estamos hablando de las personas del grupo B. Las personas del grupo B es las personas que están en una situación imaginable, que han tenido que pasar por el proceso del plan de regularización y naturalización, que en 2 años se le daría la nacionalidad. Y en este plan fue que aplicó Maribel, Wander y más de los 8,700 y pico de personas que aplicaron a esta ley. Y como decía Alberto en su exponencia, estas personas, 714 de ellas, 747, fueron los que pudieron ser evaluados y sometidos. Y a los 100 y a los 558 personas que fueron aprobadas y que le entregaron esa residencia, son las mismas y los mismos jóvenes que tienen una residencia que ya están vencidas y tienen que pagar, le consideran como extranjero. Eso es fuerte, eso crea una situación difícil. Wandel, desesperadamente, con la cédula que le dieron, él consiguió un trabajo. Pudiéramos decir muy bien, está avanzando, pudo trabajar, pero a los 3 meses se venció la cédula y a Wandel lo suspendieron. Y Wandel estaba muy desesperado porque necesitaba regresar al trabajo. Y el
Y el dueño de la empresa le decía, sin cédula no podemos emplearte porque tú tienes que entrar en la seguridad social. Si no estás en la seguridad social, eso nos puede traer problemas. Y Wander, muy contento, fue a renovar su cédula. Wander tuvo que, Hudson tuvo que pagar 5,000 pesos. ¿Y saben cuánto le renovaron? 3 meses. Eso quiere decir que en 3 meses Wander tendrá que volver a renovar. Pero ¿qué pasa? La residencia de Wander está a punto de vencer, o sea, le renuevan la cantidad de tiempo que tiene una residencia. Entonces, esa residencia de Wander, una vez vencida, no pueden hacer nada. ¿Saben por qué? Porque la unidad que funcionaba en el Ministerio de Interior y Policía ya no está funcionando, no está en funcionamiento. Y todas las personas que aplicaron al plan de naturalización, pues no podrán aplicar, no podrán hacer ningún ejercicio de ella porque ya no, esa unidad no está funcionando. Y por ende, los 1,900 jóvenes que aplicaron a ese proceso, pues están en un limbo, pues no saben qué hacer, están desesperados. Una solución, una ley que se suponía que traería una solución a estas vidas, pues esta ley, esta solución lo que está haciendo es agravando la vida tanto psicológica, económica y familiar de las personas, porque estamos hablando como la familia de Wander, que tienen 4 hermanos en la misma situación, cuando tienen que renovar una residencia y el carnet vencido, más de 100,000 pesos, ¿dónde una persona con escasos recursos van a poder conseguir esto? Jóvenes que no pueden trabajar por esta misma situación, ¿dónde van a conseguir ese dinero? Es esta realidad directamente que queremos presentarle. ¿Cómo viven las personas, jóvenes, hombres y mujeres, esta situación? ¿Cómo le afecta en su vida tener que vivir el día a día cuando uno dice, pero yo soy de aquí? ¿Cómo puedo yo aplicar a una naturalización si yo nunca he salido del país? ¿Cómo voy yo a tener todos los requisitos que se piden? O sea, yo no puedo tener un pasaporte, al menos que sea un pasaporte dominicano. Y para tú ser naturalizado, tú tienes que ser extranjero. Estamos hablando de esta realidad. Y también estamos hablando de las realidades de las personas del grupo B que no pudieron aplicar al plan de regularización, que no tuvieron un registro por diferentes realidades y situaciones, que no pudieron ser inscritos como Ramona. Ramona tiene 29 años de edad, tiene 4 niños, pero Ramona no pudo aplicar al plan de naturalización. ¿Qué pasa? Ramona está en una situación de apatridia y sus hijos también. Los hijos de Ramona están viviendo la misma realidad y quizás si a esta situación no se le busca una solución real y efectiva, los hijos y las hijas de Ramona estarán viviendo este mismo proceso y así no vamos a avanzar como nación. Estas realidades atraviesan de diferentes formas las vidas. Y muchas personas, muchos de ustedes que están en sus casas, de donde nos están viendo, no se imaginan con todo el proceso que tenemos que lidiar. Estamos hablando de Daniela. Daniela tiene 19 años, vive en Los Alcarrizos. A Ramona, su madre, fue y la registró en el 2013. A Ramona le entregaron un acta, la Junta le entregó un registro a Daniela. Y Daniela pudo terminar el bachillerato con ese registro. Pero cuando Daniela cumplió los 18 años, fue a solicitar esa acta. Le dicen que no le pueden dar su cédula dominicana porque el acta dice que es extranjero. Es un acta para personas extranjeras. O sea, a Daniela nació aquí, nació antes de la Constitución, de la reforma de la Constitución del 2010, pero a Daniela la registraron en un libro de extranjería. O sea, Daniela está en un libro de extranjería
Cuando Daniela va a buscar su cédula, pues le dicen que no se la pueden entregar. ¿Dónde va Daniela? Si no hay otro estado que le reconoce ese documento, porque fue un documento emitido aquí por nuestro país. Ya vamos cerrando. Y Elena, para poder terminar, yo quisiera leerle una carta de Medlina, una carta que Medlina le escribe al presidente Luis Abinader. Y en esta carta quiero leerla porque es el sentimiento no solamente de lo que yo digo, sino la realidad que vive Medlina. Y con esto yo quiero que ustedes se imaginen esta misma realidad que vive Medlina, así atraviesa a todos los jóvenes, hombres y mujeres que están siendo afectados por estas políticas de desnacionalización en nuestro país. Leo. Distinguido señor presidente, sirva la presente para extender un cordial saludo. Mi nombre es Medlina de Rizat y a través de estas líneas quiero expresar mi preocupación y el de muchos otros compañeros y compañeras que pasan por lo mismo que yo. Como hijas de padres haitianos nacidas en República Dominicana, siento tristeza, inconformidad, angustia y mucho dolor al ver mi vida en decadencia por la falta de mi documento. Tengo sueños que quiero hacer realidad y por falta de mi documento no es posible. Siento tristeza en mi corazón al no poder realizarme como ser humano que soy. Y no por falta de habilidad ni entusiasmo, sino por ausencia de un derecho que me ha quitado vilmente. Siempre he dicho que trabajar es sinónimo de libertad y por la falta de mis documentos no puedo tener un trabajo digno. Aún más, hasta para un trabajo doméstico, me han dicho que no trabajan con extranjeras. Y yo no soy extranjera, soy dominicana. Soy bachiller, no he podido ir a la universidad. Quiero viajar y no puedo. No es por falta de oportunidades, sino por falta de mis documentos. Quiero representar a mi país, dice Medlina, que es República Dominicana, con mucho orgullo, y no puedo por falta de mis documentos. Tengo un hijo con una vida tronchada, igual que la vida mía. Sin embargo, no me conformo y no me resigno a no tener una vida y a una estabilidad. Tampoco quedarme sin una nacionalidad y sin posibilidad de escalar. Como el debido respeto que merece, quisiera hacerle una pregunta. ¿Se imagina usted en un caso así? También se la hago a ustedes, a quienes nos están viendo en estos momentos. Dice Medlina, ¿puedes imaginar cuáles serían sus sentimientos si estuviera en la misma posición que estoy en estos momentos y ver a sus hijos sufriendo por ese mal? No es nada justo. Por eso digo, ya basta. Tengo derecho. Soy dominicana como el resto de mi pueblo. Tengo en mí y sé que con libertad puedo llegar a alto. Ruego que ya no se me tenga en ese cautiverio, que no me sigan cortando las alas. Quiero volar para analizar, para finalizar. Y he querido estudiar medicina con la habilidad que Dios ha puesto en mí. No se sabe cuántas vidas yo podría haber salvado con la ayuda de Dios. Solo pido vivir en libertad, poder desarrollar mi proyecto de vida. Permítame escalar y volar. Le escribe muy atentamente en mi nombre, Medlina de Rizat, y el nombre de todos y todas los que se encuentran en mi misma situación. Muchas gracias. bueno, de verdad que es lastimoso y desgarrante escucharte, Elena. Un gran abrazo para ti y todos los que están en situaciones como esta. En el pleno siglo XXI tengamos que enfrentar
situaciones de desconocimiento de derechos. Es una violencia realmente, sentirse extranjero en su propia tierra. Bueno, para continuar con este webinar, vamos a pasar a la segunda exposición, que va a ser sobre el tema del Estado Dominicano y la problemática generada por la sentencia 168-13. Será presentada por el señor Harold Modesto, quien es el secretario general de la Defensoría del Pueblo y que está, dado que el señor Pablo Ulloa, defensor del pueblo, no pudo estar. Y como ya tenía ese compromiso, pues Harold va a hacer la presentación. Harold es licenciado en Derecho, posee un máster en Ciencia Política para el Desarrollo y estudio de máster en Seguridad Pública, ambos de la Universidad de Salamanca. También cursó estudios de máster en Análisis y Prevención del Crimen en el Centro Criminal de la Universidad Miguel Hernández. Es especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Fue en 3 ocasiones becario del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, William Perry. Comparte su ejercicio como litigante con la docencia universitaria, la investigación y la labor de consultor. Harold, la palabra, digamos que es para ti. Ahora, en este momento, tienes los micrófonos abiertos para tu exposición y muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, casi noches a todos y a todas. Gracias por generar esta convergencia de voluntades para que esta actividad sea desarrollada. Y en nombre del doctor Pablo Ulloa, defensor del pueblo de la República Dominicana, este agradecimiento y a la vez las excusas, porque por una contingencia precisamente de uno de los tantos casos, cientos de casos de derechos humanos que tenemos acá en el Defensor del Pueblo, tuvo que atenderlo de forma urgente y por eso me encomendó con la misma urgencia estar acá por respeto a cada uno de ustedes y por respeto a una institución como Participación Ciudadana con la que tenemos estrechos lazos de colaboración. Como es nuestro primer encuentro con Participación Ciudadana, no queríamos dejar pasar la oportunidad para que las personas que nos ven y que nos escuchan conozcan un poco más acerca del Defensor del Pueblo. Iniciando y tratando de construir un lugar común con una parte importante de lo que se ha comentado el día de hoy, con el hecho de que a pesar de que los estados, todos, podríamos decir sin excepción, reconocen derechos humanos de las personas, es del entendimiento de todos y todas aquí que no basta el reconocimiento de los derechos de las personas para que las mismas puedan disfrutar efectivamente estos derechos y que precisamente el Estado pueda garantizarle su disfrute a partir solo de la expresión en un texto constitucional o disposición legal que los consagra. Por esa razón, precisamente es que existe el Defensor del Pueblo, que aunque su ley, la ley que lo crea, que es la 1901, establece que su finalidad es esencialmente la protección de prerrogativas de las personas, y que tienen que ver estas prerrogativas con el hecho de que la administración pudiera violarlas o vulnerarlas, es la Constitución de 2010 la que deja claramente establecido que el Defensor del Pueblo es una autoridad que tiene como función esencial promover la salvaguarda de los derechos fundamentales y también la protección de los intereses colectivos y difusos. De manera que todo en cuanto concierne al cumplimiento de la función esencial del Estado, que consiste en garantizar precisamente los derechos de la persona humana, todo lo que concierne a la esencia del Estado social y democrático de derecho, que implica atender con mucha seriedad la cuestión de la dignidad humana y los derechos fundamentales, es parte de la razón de ser del Defensor del Pueblo. En estos pocos días de gestión, el Defensor del Pueblo se ha encargado de hacer algunas reestructuraciones, algunos cambios, una reforma organizacional que va desde crear la Secretaría General, que es el espacio
donde tengo responsabilidades actualmente en el Defensor del Pueblo, y la Oficina de Oportunidades. Y a grandes rasgos, la Secretaría General se encarga de todo lo que tiene que ver con la dinámica de garantismo y tutela de derechos del Defensor del Pueblo, concentrándose en ella 4 unidades o 4 departamentos. El Departamento de Atención al Ciudadano, el Departamento de Investigación de Casos de Violaciones de Derechos Humanos, el Departamento de Notificaciones y el Departamento de Litigio Estratégico. Por otro lado está la Oficina de Oportunidades, que con diversos espacios abarca lo relativo al componente de educación del Defensor del Pueblo, de manera que todo lo que hacemos en el ejercicio diario de tutela de derechos y de protección de derechos termina siendo un insumo importante para saber cómo debemos abordar la educación en materia de derechos humanos, que es de lo que se encarga la Oficina de Oportunidades. Dicho esto, yo quiero destacar 2 aspectos con muchísimo respeto para cada uno de los panelistas vinculados al tema del que me enteré al que debo referir. Y tiene que ver con, así fue como se le denominó, al Estado Dominicano y la problemática generada por la sentencia 168.13. Lo primero que debo decir, quizás un poco más como una posición académica, todo el que me conoce sabe que ya he asumido posturas con relación al tema de la sentencia 168 por análisis concretos y posiciones jurídicas. Todo el que me conoce sabe que yo entiendo que la nacionalidad es un elemento identitario que es preconstitucional, que es cuestión de la decisión de nación y que se positiviza en la Constitución. En todas partes del mundo, la cuestión de la nacionalidad termina siendo conflictiva cuando la diversidad de los espacios nos hace generar o permite las confluencias de distintas realidades que verdaderamente inciden en cómo se pueden resultar algunos fenómenos derivados de discusiones acerca de a quién corresponde o no corresponde la nacionalidad. Por eso, aunque el tema que se me asigna es la problemática generada por la sentencia 168 del año 2013, yo debo decir que la problemática para mí no la genera la sentencia. No estoy hablando quizás como el secretario general del Defensor del Pueblo, pero es serio plantearlo así, porque al final de la jornada, las sentencias de todos los órganos jurisdiccionales en todas partes son el intento imperfecto, básico, de decidir sobre conflictos, no necesariamente la solución de los conflictos. Yo veo los problemas de derechos fundamentales y de derechos humanos en clave de que lamentablemente los problemas de los estados no van a ser resueltos judicialmente. Por esa razón, el Tribunal Constitucional en su decisión, con la que podemos estar de acuerdo en algunos puntos y en otros no, lo que hace es que revela un gran problema. Y ese problema termina generando una serie de acciones que pudieran no haber sido las idóneas de parte del Estado Dominicano. La gran discusión a partir de la sentencia 168 del año 2013 es si un órgano como el Tribunal Constitucional podía dictar una decisión en atribuciones de revisión de amparo que se extendiera de forma tan considerable a las realidades de tantas personas, en las que evidentemente es inevitable ser empático. Y esta realidad es la que generó el gran debate con relación a la sentencia 168.13. A partir de qué momento el hecho de que una persona acuda a un tribunal dominicano y procure la tutela de derechos en primer momento, luego al llegar al constitucional se destapa toda una situación que se extiende considerablemente y termina generando lo que precisamente han revelado en el día de hoy los datos, las verdaderas realidades de lo que aconteció posterior a la sentencia. Pero es importante decir que todo aquello que se generó, que se cifró a partir de la sentencia, eran situaciones de irresponsabilidades, situaciones no adecuadas, no acordes con cuestiones muy básicas de derechos que ya teníamos en la República Dominicana y que revela la sentencia 168 del año 2013. A partir de ahí, de la sentencia, entonces hay una primera aproximación vinculada al hecho de que se plantean 2 puntos, el año 1929, el año 2007, para recoger de alguna forma todos los registros
que el Estado estaría reconociendo a partir de la misma sentencia que se hicieron de forma incorrecta. Y esto iba a repercutir indiscutiblemente en las realidades de todas las personas que por cuestiones fácticas básicas pudieran caer en una de las condiciones que ahí se establecieron. Por esa razón, es importante destacar que el defensor del pueblo tiene una característica fundamental, que es la neutralidad. Pero además esa neutralidad se encuentra con los presupuestos del artículo 184 de la Constitución, que establece que las sentencias del Constitucional son precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y los órganos del Estado, por lo que se debe entender un poco que la posición del defensor del pueblo en un tema como este no ha de ser la de criticar abiertamente la sentencia 168.13. Sin embargo, sí se debe decir que la sentencia revela una serie de situaciones y el hecho de que haya una convergencia de instituciones que procuren resolver las situaciones innegables de todas las personas que por cuestiones estrictamente jurídicas no puedan gozar de los derechos que se expresan para cualquier persona, en cualquier condición, en cualquier contexto, bajo la protección del Estado, eso sí es una realidad a la que debemos prestar atención. Y el hecho de que un grupo de instituciones se reúna con el propósito de poner sobre la mesa que esto está pasando es muy importante. Y toda la sociedad debe conocerlo, porque innegablemente no hay excusa en este siglo para que una persona, independientemente de la situación vinculada a sus registros y todo lo demás, no acceda, por ejemplo, no pueda gozar del derecho a la educación. Y ya hemos tenido sentencias incluso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que revelan que ha habido un abordaje quizás inadecuado de parte del Estado Dominicano en esos temas. Pero pensemos en otros derechos, en la salud, y como bien decía la compañera Elena también, hasta el ejercicio del derecho a la libertad se ven comprometidos por una serie de estereotipos y situaciones derivadas de ese posible limbo en el que se encuentran esas personas. Ahora, ¿es la sentencia la causante de todo eso? No. Es asumir esencialmente las debilidades de nuestros estados y poner sobre la mesa y priorizar que la garantía de derechos va más allá, el respeto de los derechos, garantizar los derechos de las personas va más allá de los aspectos jurídicos formales que podemos estar discutiendo en este contexto de la sentencia 168.3. Y un asunto importante que se dio a partir de la sentencia es que generó una discusión acerca de conceptos como se han tratado el día de hoy, como el de la patria y demás, que puedo estar en desacuerdo con algunos abordajes, pero a la hora de que esto escalara y vimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos responder, inclusive relativo a los puntos que tenía que modificar la República Dominicana para no producir efectos que de alguna forma se vieron vinculados a la sentencia, no es obvio que se generó una oportunidad para debatir un tema que tenía que debatirse hace mucho tiempo, para evitar precisamente que lo que está aconteciendo hoy acontezca. Así que yo felicito a cada uno de los organizadores de esta actividad y reitero en esta oportunidad que lo importante, lo clave, lo distintivo es atender que bajo ningún concepto, en ninguna circunstancia es admisible que una persona, independientemente de su estatus jurídico, no pueda gozar de derechos muy básicos que se encuentran establecidos en clave constitucional como derechos fundamentales y que alcanzan a todas las personas que deben estar bajo la égida del Estado. Bajo esas precisiones y esperando no excederme demasiado en el tiempo, les agradezco por la oportunidad. No, gracias, Harold. Me parece muy atinada tu reflexión. Realmente no podemos crear situaciones que eliminen derechos fundamentales en las personas, independientemente de cualquier otra situación. Y no sé hasta dónde el Tribunal Constitucional, me imagino que sí, analizó todas las posibles situaciones que podía generar estas sentencias. No sé si la magnitud, pero la realidad es que ha impactado tan negativamente en el ejercicio de derechos de dominicanos y de dominicanas que sería importante. No solamente la 169-14, que como se ha visto, no resolvió
la situación creada por la 168, sino avanzar en otras medidas que puedan realmente dar respuesta a estas situaciones. Es decir, que muchísimas gracias por tu intervención. Ahora pasaríamos a la tercera intervención de esta tarde, que sería profundizar en esa mirada constitucional a la situación de las personas privadas de nacionalidad. El querido amigo Cristóbal Rodríguez va a hacer esta parte. Cristóbal es abogado en ejercicio, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago, egresado del programa de estudios superiores de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, con el título de Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Constitucional. Tiene una especialidad en Justicia Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, fundador y coordinador de la maestría en Derecho Constitucional de la misma universidad. Es profesor de maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Universidad Castilla-La Mancha. Cristóbal, los micrófonos son tuyos en este momento. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias. Alberto Fiallo, que fue la persona que tuvo la amabilidad de contactarme inicialmente para informarme de esta actividad, de invitarme a participar en ella. Gracias a Participación Ciudadana, a la CNUR, por este esfuerzo y por invitarme a ser parte de él. A mí me gustaría empezar quizás poniendo un poco en perspectiva. El tiempo pasa y a veces a la gente se le olvidan las cosas. ¿Cuál es el contexto y tal vez un poco los antecedentes más inmediatos de la sentencia 168-13 y por tanto de la ley 1469? 169-14, perdón. 169-14. En marzo 29, si mal no recuerdo, del año 2007, la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral emitió a través de su presidencia una circular escueta, tan escueta como contundente e irracional. Esa circular tenía un párrafo que básicamente instruía a todos los oficiales del Estado Civil de la República Dominicana a abstenerse de inscribir en los libros del registro civil a cualquier persona que no pudiera demostrar que en el momento de su nacimiento sus padres se encontraran en una situación jurídica de legalidad en República Dominicana. Abstenerse de inscribir y abstenerse de entregar copias en cualquiera de sus modalidades de cualesquiera de los documentos del registro civil de las personas. Fue tan irracional en su confección la circular de marzo del 2017, que en diciembre de ese año 2017, el Pleno de la Junta Central Electoral, la reunión de las dos cámaras, recuerden que en ese momento estaba así dividida, no había un tribunal superior electoral, sino que la Junta tenía las facultades contenciosas y administrativas. El Pleno dictó la resolución 1207, donde básicamente con
un lenguaje un poco más ampuloso, pero con un contenido igual de errático y de alejado del derecho entonces vigente en la República Dominicana, reitero el sentido de esa circular de marzo. A esas dos decisiones de la Junta Central Electoral, y es importante que vayamos viendo el desfile de las instancias estatales que han intervenido en distintos momentos de una u otra manera en este proceso. Antes de eso, el Congreso aprobó en el año 2004 la ley 28504, que es la Ley General de Migración. El artículo 36, numeral 10 de esa ley establecía que para los fines de interpretación del artículo 11 de la Constitución entonces vigente, las personas no residentes debían ser considerados o se consideraban como personas en tránsito. El artículo 11 de la Constitución anterior a la del 2010 es el equivalente, con algunas variedades, al artículo 18 de la Constitución actual, para los que no tienen el contexto. Es decir, el texto que decía que son dominicanos todos los que nacen en República Dominicana, excepto los hijos de los diplomáticos y los hijos de las personas en tránsito. Bueno, pues la ley de migración, votada por el Congreso de la República, consideró en el numeral 10 de su artículo 36 que tránsito y no residente eran lo mismo. Esa sentencia fue, esa ley, esa disposición de la ley fue impugnada ante la Corte Suprema de Justicia, que entonces hacía las veces de Tribunal Constitucional para los efectos del control concentrado de constitucionalidad de las leyes, que es para los no abogados que están conectados la facultad de disponer la nulidad de una ley por contraria a la Constitución, que se le asigna a ciertos tribunales en distintos ordenamientos jurídicos. En ese momento esa facultad la tenía la Corte Suprema de Justicia y se le pidió que anulara, por contrario a la Constitución, el artículo 36, numeral 10. La Corte Suprema de Justicia, en un razonamiento casi tan escueto como el de la circular de marzo de 2007 de la Junta Central Electoral, en lo que tiene que ver con la ponderación que hizo del artículo 36, numeral 10, consideró que ese texto de la Ley General de Migración era correcto. Es decir, asimilar tránsito a no residente en el criterio de la Corte Suprema de Justicia es una operación interpretativa, una interpretación jurídica interpretativa correcta. Esto sin consideración de ningún tipo sobre la noción de tránsito, que es una noción que existe, ¿no?, en el derecho internacional, y que existía en el ordenamiento jurídico dominicano desde muchas décadas antes. Esos son los antecedentes de la sentencia 168.3. Es decir, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Junta Central Electoral, tres órganos superiores de la estructura institucional del Estado dominicano, todos puestos en la dirección de desconocer derechos asociados al régimen de nacionalidad o derechos de nacionalidad y todos los relacionados con la personalidad jurídica. Entonces, la sentencia 168.13, ¿qué es lo que hace? En parte, valida esa interpretación, valida la circular de marzo del 7, la resolución de diciembre del 12, valida
las previsiones de la previsión del artículo 36.10 de la ley y parte la sentencia de 14 de diciembre del 2005 de la Suprema Corte de Justicia, pero va mucho más allá. Y frente a una acción de amparo que presenta una persona reclamando un derecho suyo, subjetivo, personal, decide que su decisión no es aplicable solo a la persona que había demandado un amparo, sino que su decisión aplica a todas las personas que se encontraban en una situación similar a la que se encontraba Juliana de Guiz, que había ido a un tribunal civil de Monte Plata, de la provincia de Monte Plata, si mal no recuerdo. Es una cuestión que deja perplejo a cualquiera que tenga un nivel mínimo de aproximación a los temas del derecho y del alcance de las decisiones de amparo y, por tanto, de las decisiones que como juez de revisión de la sentencia de amparo puede tener el Tribunal Constitucional. Perplejo porque el criterio que se utilizó para darle ese alcance general a la sentencia del Tribunal Constitucional fue una cosa que se llama en el lenguaje especializado intercomunis, es decir, la generalización del efecto de una decisión que solo es posible, que solo es admisible cuando la decisión favorece los derechos de quien está reclamando restitución de derechos. Solo, de ninguna otra manera es posible, porque lo propio de la decisión de amparo es que afecta al amparista y a la entidad contra la que se presenta el amparo, a nadie más, ¿no? Bueno, pues eso hizo el tribunal, entonces generalizó el efecto de su decisión, pero hizo algo más. No solo lo generalizó en términos del alcance de los afectados, sino que le dio una dimensión temporal que tampoco es darle a una decisión como la que dictó el Tribunal Constitucional en ese momento. Primero porque No se escucha, Cristóbal. ¿qué pasó? Parece que se cerró. Pero antes se escuchaba. Sí, pero de repente se puso en mute. No sé qué pasó. Sí se puso porque yo no lo toqué. Okay. Decía que el tribunal le da efecto general a su decisión, pero además le da un efecto retroactivo en el tiempo. Y dice, desde la reforma constitucional de 1929, esto aplica a partir de la reforma constitucional de 1929. Más o menos 83 años, 82 años hacia atrás le dio efecto el tribunal. O le confirió el efecto a su decisión. Eso fue tan inentendible, tan desconcertante, tan jurídicamente inexplicable, que se convirtió en el primer gran problema del gobierno del presidente Danilo Medina. Hasta ese momento, el gobierno del presidente Danilo Medina había navegado en aguas mansas con todo el mundo en la sociedad dominicana. Ese es el primer gran escollo, nacional e internacional. Y es la magnitud de ese problema, yo no sé, Harold, si lo creó la sentencia, pero por lo menos lo descubrimos con la sentencia. Es la magnitud de ese problema lo que lleva a la creación de la ley 169/14.
Entonces la ley se vota en un contexto en el que es como con pinza que hay que moverse en cualquier sentido en que se moviera el legislador y el poder ejecutivo, porque estaba caminando desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista de la situación sociopolítica del momento, como si fuera en un campo minado. En un campo minado porque, a pesar de todas las inconsistencias constitucionales de la sentencia 168-14, la propia Constitución reviste las decisiones del Tribunal Constitucional les confiere el carácter de decisiones vinculantes para todos los órganos del poder público. Y eso incluye al Congreso, al Ejecutivo, etc. Pero aún así, el Congreso aprueba la ley. Y lo que acabo de decir es importante para analizar lo del grupo B, que me quiero referir a él. Las personas del grupo B. O las personas que de acuerdo con la ley caen bajo la previsión del grupo B. ¿Qué es lo que dispone la ley? Que las personas nacidas en República Dominicana, pero que no se habían registrado, que no habían formalizado por Y o por X su registro en una oficialía del Estado civil, debían iniciar un proceso de regularización como extranjeros y después de obtener la residencia permanente, 2 años después, tenían la posibilidad de optar por la nacionalidad vía la naturalización, siguiendo el procedimiento normal de la ley de naturalización vigente. Eso más o menos es lo que dice. Y el respecto del grupo A, bueno, lo que dice es que los que nacieron aquí y estaban inscritos, bueno, pues era más o menos un trámite administrativo que se les dotara de sus documentos, ¿no? ¿Cuál es lo que yo llamo el sesgo de contexto de la ley 169-14 respecto del grupo B? Que la Constitución no exigía como condición de obtención del derecho de la nacionalidad haber sido registrado o no, sino haber nacido en territorio dominicano. Haber nacido en territorio dominicano. Entonces, disponer que incluso los que nacieron aquí, si no estaban registrados, eso no está en ningún lado de la Constitución, si no estaban registrados tenían que agotar ese procedimiento, es una de las inconsistencias a que llevó el contexto en el que se produce la ley. La ley es como un remedio paliativo, con unos niveles apreciabilísimos de precariedad respecto del alcance real y efectivo para subsanar los derechos de la población, de su población objeto. Entonces, quise comentar esto. Yo sé que ya van 15 minutos y medio. Exactamente. Para decir dos cosas de cierre. Yo pienso que estamos como en una especie de callejón sin salida, desde el punto de vista jurídico, en lo que tiene que ver con la ley. Yo podría decir, si me preguntaran jurídicamente, que una institución responsable de implementar la ley no le esté dando cumplimiento, hace viable un conjunto de acciones en cadena de amparo o un amparo masivo exigiendo la implementación de la ley que favorece a los dos grupos previstos en su articulado. Sí se puede. En términos estrictamente jurídicos se puede, pero el amparo
es recurrible en revisión ante el Tribunal Constitucional, que fue el que dio la sentencia 168-13. En el escenario más favorable, que sea una sentencia gananciosa en un amparo supermasivo, hipercolectivo, tendría que pasar el escrutinio de la revisión constitucional de amparo, para no meternos en las aguas procelosas del derecho internacional y la tensión entre el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana. Este es un tema en el que los jurídicos solo podría operar como formalización o como criterio de formalización de decisiones estrictamente políticas. Con la desventaja doble de que estamos muy lejos del momento de beligerancia, de militancia, de contundencia con que en los años más próximos a la emisión de la sentencia, en el 2013, se puso en evidencia en esta sociedad. Estamos muy lejos de ese ánimo, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo pienso que lo que se ha venido produciendo de allá hasta hoy ha sido un proceso de profundización del desprecio de sectores cada vez más crecientes de la sociedad dominicana y de la comunidad internacional por los grupos minoritarios que reclaman derechos en cualquier sociedad, en cualquier país, y sobre todo los derechos que están relacionados o que tienen que ver con temas de nacionalidad, con temas migratorios. Esta no es una buena noticia, yo lo sé, pero hay que tener conciencia de las adversidades del momento para poder mínimamente intentar articular procesos y concertar todo lo que sea concertable para que pueda ser mínimamente exitoso el esfuerzo que se hace. Yo me voy a callar, lo voy a dejar ahí y de nuevo les reitero el agradecimiento a las instituciones que organizaron este evento y que me permitieron hablar estos 17 minutos con toda la gente que está por ahí colgada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristóbal, por tu intervención. A mí me iban surgiendo unas preguntas, pero que fuiste respondiendo más o menos en tu exposición referido a profundizar un poco en ese elemento de retroactividad irracional que tiene la sentencia desde mi punto de vista y el impacto que ha tenido en la generaciones de familias que fueron borradas prácticamente. Y otro tema era si había alguna vía de restitución de derechos creada por lo que la sentencia 168 ha planteado con relación a la nacionalidad de miles de personas. Pero ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Tenemos varias preguntas aquí. No sé si hacerlas todas. Hay 4 preguntas fundamentales en esta primera, vamos a decir como una primera ronda. Y ustedes deciden, hay 2 para el compañero Harold en específico y otras que pueden ser respondidas por los demás y por Elena. La primera es, ¿qué se puede hacer como sociedad civil, es decir, grupos sociales, iglesias, movimientos, en la actualidad para crear un movimiento de presión alrededor del tema de la desnacionalización? Esa es la primera pregunta hecha por el hermano Pedro Acevedo. Elizabeth Mercedes le pregunta a Harold, ¿qué acciones pueden impulsar para dar respuesta a los dominicanos de ascendencia haitiana a los cuales le fueron quitadas su nacionalidad? Una persona anónima está preguntando, en la defensa de los derechos humanos, derechos fundamentales, no puede haber neutralidad de órgano como defensor del pueblo, que está llamado constitucionalmente a proteger y salvaguardar los derechos. ¿Qué piensa al respecto? Y otra pregunta de Diana, ahora mismo, ¿podemos considerar el tema de apatridia en el país
como consecuencia del racismo y la discriminación. Nos vamos a quedar en estas preguntas iniciales, luego tenemos otras aquí, pero vamos a abrir el espacio, pienso que dos o tres minutos para responder, para no irnos tanto en el tiempo estipulado para esta actividad. Y no sé quién quiere iniciar. Vamos a ver. 2 o 3 minutos para responder. Bueno, Harold tiene 2 preguntas. No sé si quiere iniciar. Bueno, puedo responderla. Bueno, inicialmente hay que decir que el defensor del pueblo, dentro del marco de sus funciones, perfectamente analizar la pertinencia de las acciones que la ley le confiere en el marco de que una situación concreta de una persona, cualquiera que sea, entonces note que la administración puede estar llevando a cabo acciones que vulneren o lesionen sus derechos. El detalle está en que es el caso concreto, es el estudio de la situación el que va a conducir a eso. ¿Qué puede hacer el defensor del pueblo en ese caso? En esos casos es verificar si efectivamente hay situaciones de vulneración de derechos fundamentales. Hablaba en otra línea con Alberto, precisamente hablando de estas cuestiones, y por eso al final de mi intervención lo reiteraba. No hay excusa para que en el siglo XXI ninguna persona no pueda disfrutar de sus derechos más básicos por cuestiones jurídicas como las que se están discutiendo a partir de la sentencia 168. Ese es mi parecer. Entonces, la administración, en el marco de las responsabilidades que tiene en un Estado social y democrático de derecho, tiene que dar respuestas. Y esas respuestas no se han dado, entonces el defensor del pueblo tiene un repertorio de posibilidades para poder tutelar los derechos de esa persona. Esa sería la respuesta a la primera pregunta. Con relación a la segunda pregunta, que tiene que ver con el asunto de la neutralidad, no es que el defensor del pueblo asume ser neutral, es que la ley que lo cree establece que su característica principal es la neutralidad. Nosotros hemos tenido que tratar de interpretar qué quiere decir ser neutral. Y por lo menos en lo que respecta al alcance de las decisiones del Tribunal Constitucional, que es el caso que nos ocupa el día de hoy, entendiendo que son precedentes vinculantes para todos los órganos del Estado y el defensor del pueblo es uno, es un pie de amigo para entender un poco el alcance de esa neutralidad, desde la perspectiva en la que podemos estar dialogando el día de hoy. Es no asumir posturas que tengan que ver con hacer juicios con relación a decisiones estatales que alcancen a todos los poderes públicos en un sistema que es uno y que está vinculado por una base axiomática en todas sus consecuencias, sin tener en cuenta la objetividad. Eso es ser neutral. Elena, Cristóbal. Yo quiero decir algo muy breve. Ajá. Quizás solo llamar la atención sobre, en el contexto de la discusión, de las entrevistas en el Senado de la República para la escogencia de los titulares de la Junta Central Electoral, varias personas, entidades de organizaciones, de distintas organizaciones, me preguntaron, me hicieron preguntas sobre la ley, sobre la situación de su implementación. Y yo quiero reiterar aquí lo que les decía en privado a las personas con las que en ese momento hablé. Toda la atención respecto del proceso para la integración de la Junta Central Electoral está centrada en la facultad de la Junta para arbitrar el proceso electoral. Nadie reparó en la importancia de ese órgano que gobierna, que administra, que gestiona el registro civil, y por tanto en la importancia que tiene expandir, abrir el perfil de evaluación de los aspirantes a un órgano
como ese y que empiece a ser parte de la discusión que deben tomar en cuenta los que toman la decisión. Es decir, necesitamos una Junta Central Electoral que pueda arbitrar adecuadamente el proceso político, pero necesitamos una Junta Central Electoral que pueda dar respuestas conforme a derecho respecto del gobierno del registro civil. Ya, eso es. Ok, Elena. Sí. Bueno, en cuanto a la pregunta de Pedro Acevedo, creo, ¿qué podemos hacer como sociedad civil, grupos sociales e iglesia y movimiento, y etcétera, en la actualidad para crear un movimiento de presión? Bueno, creo que lo que se ha hecho es conocer el tema, las situaciones que están pasando, buscar, investigar las realidades, no quedarse con lo que se promueven directamente de las redes, buscar ese acercamiento con las personas afectadas, buscar también aliarse a las organizaciones que ya vienen realizando trabajos, acompañamiento a las personas que están en esta realidad, conocer las leyes, también establecer mecanismos de vigilancia y de propuestas que pueda poner fin a estas realidades. Iniciativas de diálogo como intervenciones y propuestas de soluciones tanto al gobierno y a los demás poderes a que busquen una solución real y efectiva a esta situación. Para mí creo que es como la forma más viable de hacer presión, que la persona conozca la situación que está pasando y entienda que existe. No se puede solucionar algo que se desconoce, que no se entienda. Entonces, primero hay que buscar y conocer las realidades. Y creo que es una pregunta muy directamente para Harold. Sin embargo, creo que aunque los estados que crean la figura directamente del defensor del pueblo es neutro, aunque no quisiera, pero en el ejercicio de la ciudadanía y la espera o lo que se espera es que sea un órgano que esté apegado a las personas, a las realidades, a defender directamente ese derecho. Y por ende, bueno, conocer y poder promover políticas o incidir para que estas situaciones o realidades que se están dando en estos momentos puedan buscarse una solución de una forma humana. Aunque las personas tienden a decir que la realidad y lo político o la justicia es no concuerdan. Sin embargo, entendemos que en estos momentos, el aunar los esfuerzos para buscar una solución, no solamente una solución de paso, sino una solución real y efectiva para poder solucionar este caso. Si en realidad se quiere solucionar este problema, se puede. Solo hay que tener esa voluntad y que se ejerzan las políticas pertinentes que pongan cese a esta realidad que vivimos. Diana también hablaba de que si el tema de la patria tiene que ver también con todo el proceso de la discriminación y el racismo. Bueno, desde nuestro trabajo como movimiento y desde nuestra postura como hijos e hijas de padres migrantes haitianos, y como ya todos conocen también la historia marcada de República Dominicana y Haití, desde nuestros análisis entendemos que sí. Luego eso es un tema que se podría luego discutir en otro que es amplio. Sin embargo, entendemos que todo esto que estamos pasando es raíz también de una discriminación estructurada y quizás podría decir un racismo que no se reconoce como tal. Así es. Bueno, muchas gracias. Queda una pregunta que me parece relevante. Bueno, hay dos ahora. Una referida, y con estas dos preguntas le pasamos la palabra a Gabriel, que quiere como tener una intervención. Una pregunta que tiene que ver sobre el tema de apatridia
qué hacemos frente a situaciones de apatridia que obviamente están creadas con la sentencia 168-13. Y Alfredo Augustén, sabiendo que esto es un problema metajurídico, ¿cuál sería la solución a corto plazo que puede dar el actual gobierno? Ya que dice que quiere encaminar una democracia efectiva. Dos preguntas un poquito fuertes. El tema de la generación de apatridia a partir de la sentencia y cuáles serían soluciones a corto plazo. No sé si Harold o Cristóbal, y bueno, y la misma Elena, de forma cortita pudieran responder. Ok, Cristóbal. Silenciado. Ah. ¿Se oye ahora? Ok. Mira, yo pienso que es difícil pronosticar una solución general. Yo pienso que este es un proceso lento, conflictivo, tenso, agotador, porque es lo que está de por medio. Es una cuestión que divide a la sociedad dominicana, literal. Divide a la sociedad dominicana. Hay un sustrato emocional en el peor sentido de la palabra. En el peor sentido de la palabra. Porque es el sustrato emocional que saca a flote lo peor de las mejores gentes. Así, lo peor de las mejores gentes. Y entonces cuando tú tienes que bregar con una situación cuyo trasfondo es de esa naturaleza, cualquier pronóstico es casi irresponsable. Casi irresponsable. Lo que no se puede hacer es paralizarse. Lo que no se puede hacer es rendirse. No hay en la historia completa de la humanidad una sola conquista sobre derechos, una sola, que no haya sido el resultado de la lucha, del reclamo y del esfuerzo persistente, constante, sistemático de los directamente afectados y de todas las complicidades solidarias que esos directamente afectados pueden lograr concitar. Es difícil, muy difícil, pero no hay otra manera. No hay otra manera. El sistema jurídico y las prácticas institucionales de casi todos los países contemporáneos están llenos de conductas que son como ordinarias, en las que casi nadie repara porque se dan por sentadas. Que las mujeres voten es una cuestión que se da como por sentada. Que las mujeres puedan trabajar es una cuestión que se da como por sentada. Que los negros se puedan sentar en los autobuses en Estados Unidos o en las plazas de Quito o en las plazas de La Paz en Bolivia es una cuestión que se da como por sentada. Hoy, los negros no, los indígenas, en el caso de Bolivia y de Ecuador, pero hace 20 años, 25, en el caso de Bolivia y Ecuador, eso era imposible, literal.
Que las mujeres votaran era una cosa como que era aberrante pensar en eso. Que pudieran trabajar y reclamar como derecho trabajar y después reclamar igual salario, era aberrante. Que pudieran aspirar a cargos públicos, era una cosa que a nadie como que no se le ocurría a la gente, ¿no? Con que se les permitiera votar, que ya era una cosa como que a la gente no le cabía en la mente, bueno, pero que pudieran ser candidatas a cargos públicos, directoras de puestos importantes en los partidos políticos, aspirar a la presidencia de la República. O sea, les comento esto no como un ejercicio de autoconmiseración, sino como una muestra, para mí más que evidente, de que las cosas más insólitas en un determinado momento están por lo general llamadas a convertirse en algo actual, a condición de que los que están más directamente interpelados por esas demandas no desfallezcan. Eso es lo único que yo puedo decir sobre esto. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo brevemente antes de pasarle la palabra a Gabriel. ¿No? Bueno, pues Gabriel, tienes los micrófonos para... Gracias, Fátima. Yo quisiera en la misma línea de Elena y de Cristóbal y con Alberto subrayar un punto que me parece fundamental para dar concretud al debate. De acuerdo con el informe sobre las tendencias globales del desplazamiento forzado de junio de este año, ya son 4.2 millones de personas apátridas en todo el mundo. Sin embargo, la estimación es que sea un total muchísimo más importante, de alrededor de 15 millones de personas, porque muchos países empiezan por rechazar el debate antes de tomar medidas de identificación, de prevención, de reducción o protección. Entonces, para respuestas muy concretas, lo que el ACNUR invita es que los países puedan adherir a las convenciones de Naciones Unidas sobre apatridia, la Convención de la ONU de 1954, que define quién es la persona apátrida bajo el derecho internacional, que es la persona que no tiene ninguna nacionalidad de ningún país de acuerdo con sus leyes, y la Convención de la ONU de 1961 para reducir casos de apatridia, de la cual República Dominicana ha empezado con el proceso de tornarse parte porque la ha firmado, sin embargo no la ha incorporado. Entonces la adhesión a esas convenciones son pasos muy importantes para no dejar a nadie atrás y como se ha dicho en la noche de hoy, el acceso a la nacionalidad es el derecho a tener derechos. Bueno, ya vamos cerrando esta interesantísima actividad. Quiero dar las gracias a los expositores y a las expositoras, a Cristóbal, a Harold, a Elena, por con tanta claridad presentar la situación y las posibles salidas, aunque se ve todavía muy complicado el escenario para resolver toda la situación que ha creado la sentencia 168-13, pero realmente no hay situación que no se pueda resolver cuando los estados y los ciudadanos y las ciudadanas deciden que hay que dar respuesta, y sobre todo a temas que tienen que ver con derechos adquiridos, derechos fundamentales. Muchísimas gracias a la ACNUR, a los compañeros y compañeras de Reconocidos, a la Defensoría del Pueblo, por haber creado este espacio de discusión que nos queda un sabor de que es fundamental que sigamos realizando actividades, tocando puertas, viendo soluciones, viendo otras experiencias, ver hasta dónde puede llegar el marco legal e institucional y constitucional para buscar salida a la situación creada.
Un abrazo, buenas noches y esperamos que nos podamos ver en otro espacio. Alberto, Gabriel, que está en Brasil, y a todos los compañeros y compañeras que estuvieron en esta actividad y que hicieron sus preguntas. Muchísimas gracias a nombre de Participación Ciudadana y buenas noches.